Hola a todos y bienvenidos. Soy el bioquímico farmacéutico Nicolás Freire y después de haber abarcado los tres primeros principios de la gestión de la calidad, vamos a continuar abordando en esta tercera entrega los principios de la gestión de la calidad que nos faltan, comprendiendo de igual manera sus beneficios clave, identificando las posibles acciones y fortaleciendo lo aprendido aplicando ejemplos prácticos en sectores críticos, como la industria de alimentos, laboratorios clínicos y distribuidores de insumos médicos. De esta manera entonces nos toca ver el cuarto principio, que es el enfoque a procesos. Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y se gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. ¿Qué beneficio nos trae para la organización? Aumenta la capacidad de centrar los esfuerzos en los procesos claves y en la oportunidad de mejora. Resultados coherentes y previsibles. Optimiza el desempeño mediante la gestión eficaz del proceso, uso eficiente de todos los recursos y la reducción de las barreras interdisciplinarias. Por último, también nos permite proporcionar confianza a las partes interesadas en cuanto a la coherencia, la eficacia y la eficiencia. Veamos entonces qué posibles acciones podemos tomar en base a este principio. Definir los objetivos del sistema y de los procesos necesarios para lograrlos. Es decir, tener claro qué se requiere alcanzar y qué procesos deben funcionar correctamente para lograrlo. Un ejemplo práctico es cuando una empresa distribuidora define como objetivo reducir errores de entrega y establece procesos para mejorar el registro, el embalaje y el despacho de los productos. Establecer la autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas para la gestión de procesos. Es decir, especificar quién hace qué, quién toma decisiones y quién responde por los resultados. Un ejemplo práctico en un laboratorio clínico: cada jefe de área es responsable de asegurar que su proceso, ya sea toma de muestra, análisis o informe, se cumpla según el estándar. Entender la capacidad de la organización y determinar las restricciones de recursos antes de actuar. Es decir, debemos conocer qué puede hacer realmente la organización y qué limitaciones existen antes de que tomemos cualquier decisión. Un ejemplo: una planta de alimentos revisa si cuenta con suficiente personal y maquinaria antes de aceptar una nueva línea de producción urgente. Determinar las interdependencias del proceso y analizar el efecto de las modificaciones a los procesos individuales sobre el sistema como un todo. En otras palabras, ver cómo los procesos se afectan entre sí y pensar en el impacto general antes de hacer cambios. Por ejemplo, si el área de recepción de insumos cambia su horario, esto puede afectar los tiempos de producción. Por eso siempre se debe analizar el impacto en todo el flujo de trabajo. Gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema para lograr de forma eficaz y eficiente los objetivos de calidad. En otras palabras, controlar no solo los procesos por separado. Un ejemplo: en una cadena de frío para medicamentos, logística, control de calidad y distribución trabajan coordinadamente para asegurar la temperatura adecuada durante todo el proceso. Asegurar la disponibilidad de información necesaria para operar y mejorar los procesos y para realizar el seguimiento, analizar y evaluar el desempeño del sistema global. La información debe estar accesible y ser clara para poder tomar decisiones, para mejorar y para medir el desempeño general. Un ejemplo podría ser un sistema digital en una clínica que almacena los tiempos de análisis de prueba, permitiendo identificar demoras y mejorar la eficiencia. Gestionar los riesgos que pueden afectar las salidas de los procesos.
y a los resultados globales del sistema de gestión de la calidad, es decir, identificar y controlar los posibles problemas que puedan dañar el resultado final del sistema. Una empresa de insumos médicos podría evaluar el riesgo de fallas en el proveedor de guantes estériles y bajo este riesgo va a definir un plan. Veamos los siguientes ejemplos con este principio. En la industria de alimentos, una empresa de productos lácteos tenía quejas por falta de uniformidad en el sabor de un mismo producto. ¿Qué hace la organización? Se identifica el proceso de mezclado de ingredientes como el punto crítico. Se documenta el proceso, las cantidades exactas, los tiempos, la temperatura y los responsables. Luego se implementa un control sistemático en cada lote. ¿Qué resultados obtenemos a partir de eso? Reducción de la variabilidad, mejora en la satisfacción del cliente y menos desperdicio. Un ejemplo, ahora en laboratorio clínico, se presenta el siguiente caso. Se presentaban errores en la asignación de códigos de muestras, lo que afectaba los resultados entregados. ¿Qué acciones puede tomar la empresa o la organización, en este caso el laboratorio? Va a definir el proceso desde la toma de muestra hasta la entrega de resultados, paso a paso, cada entrada y cada salida. Se asignan responsables en cada una de las etapas y se verifica el cumplimiento. Se automatiza el sistema de etiquetado y de validación. Como resultado se obtiene que mejora la trazabilidad, se eliminan errores humanos y se refuerza la confianza del cliente. Ahora veamos un ejemplo con un distribuidor de insumos médicos. Había confusión entre las áreas de venta, compra y bodega, lo que causaba retrasos en los pedidos. Generalmente esto suele pasar muchísimo en las pequeñas empresas, incluso hasta las medianas, cuando recién están empezando. ¿Qué puede hacer la organización? Se necesita mapear el proceso completo, del pedido al despacho, identificando tiempos, recursos y responsables. Se integran los sistemas entre áreas y se crea un solo flujo coordinado. Se establecen indicadores clave de desempeño, que son los KPI, para monitorear cada etapa. Los KPI van a ser medidas numéricas que ayudan a evaluar si una actividad, si un proceso, si un sistema o si un área está funcionando bien o si necesita mejorar. Como resultado se obtiene mayor coordinación, reducción en tiempos de entrega y aumento en la satisfacción de los clientes hospitalarios. Aquí un breve ejemplo de lo que son las KPI, que son valores cuantitativos que se pueden medir, que buscan de hecho medir el porcentaje de desempeño. Por ejemplo, en una industria de alimentos podemos buscar medir el porcentaje de productos rechazados por calidad. ¿Y qué va a medir esto? La eficiencia, por ejemplo, del control de calidad. A un laboratorio clínico, el KPI que podemos utilizar para medir el desempeño, tiempo promedio de entrega de resultados. ¿Qué va a medir? La rapidez y el cumplimiento del servicio. Distribuidor de insumos médicos, un KPI de ejemplo, porcentaje de entregas a tiempo, que mide la eficiencia logística, la satisfacción del cliente. Y un KPI utilizado en el área de farmacia puede ser el nivel de stock crítico de medicamentos, lo que va a medir nuestro control del inventario y la prevención. Ahora sigamos con el quinto principio, mejora. Las organizaciones con éxito tienen siempre un enfoque continuo hacia la mejora. Esto es esencial para mantener los niveles actuales de desempeño, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y externas y cree nuevas oportunidades. ¿Qué beneficios clave trae este principio? Mejora el desempeño del proceso, las capacidades de la organización y la satisfacción del cliente.
va a mejorar el enfoque en la investigación y la determinación de la causa raíz, seguido de la prevención y las acciones correctivas. Va a aumentar la capacidad de anticiparse y reaccionar a los riesgos y oportunidades internas y externas. Una mayor atención a la mejora progresiva y a la mejora abrupta. Mejor uso del aprendizaje para la mejora y un aumento de la promoción de la innovación. Ahora vamos a analizar qué posibles acciones podemos tomar con este principio. Promover y establecer objetivos de mejora en todos los niveles, es decir, fijar metas de mejora en todas las áreas y para todo el personal, no solo para los directivos. En la práctica, por ejemplo, en un laboratorio clínico, cada área tiene su propio objetivo de mejora. Algunos tienen de reducir tiempos en espera, otros tienen de disminuir errores y otros sectores podrán tener mejorar la atención al cliente. Educar y formar sobre cómo aplicar las herramientas básicas y las metodologías para lograr los objetivos de mejora. Es decir, enseñarle al personal cómo usar las herramientas, como el ciclo PDCA, análisis causa-raíz, los diagramas de Ishikawa, los 5 por qué, todo con el fin de resolver el problema. En la práctica, por ejemplo, en una planta de alimentos, se capacita al personal de producción en los 5 porqués y en análisis de causa para reducir desperdicio. Asegurar la competitividad para promover y completar los proyectos de mejora exitosamente. Es decir, dar los recursos y apoyo necesario para que los proyectos de mejora se puedan ejecutar bien y rápido. Un ejemplo de esto es que en una empresa distribuidora invierte en software logístico para mejorar la trazabilidad y reducir tiempos de entrega. Desarrollar procesos para implementar los proyectos de mejora en toda la organización, es decir, crear un sistema ordenado para aplicar mejoras de forma estructurada, no solo como acciones aisladas. Un ejemplo de esto es que en una clínica, todo nuevo cambio en procesos pasa primero por revisión técnica, validación y se implementa bajo un protocolo estandarizado. Realizar seguimiento, revisar y auditar la planificación, la implementación, la finalización y los resultados de los proyectos de mejora. Es decir, monitorear y evaluar que los proyectos se cumplan bien y que los resultados realmente sean útiles. Un ejemplo, un laboratorio revisa trimestralmente si la mejora en la calibración de equipos ha reducido los errores de análisis. Integrar las consideraciones de la mejora en el desarrollo de productos, servicios y procesos nuevos o modificados. Es decir, pensar en cómo mejorar desde el inicio cuando se crea o se cambia algo en la organización. Un ejemplo de esto, una empresa de insumos médicos diseña un nuevo empaque más ecológico y fácil de abrir, gracias al feedback de usuarios. Reconocer y admirar la mejora. Debemos valorar públicamente cuando una persona o un área logra una mejora real. En la práctica podemos entregar un certificado de reconocimiento al equipo que optimizó el uso de reactivos, reduciendo costos sin perder la calidad. Veamos entonces de qué manera podemos aplicar este principio con los siguientes casos. En la industria de alimentos, una empresa productora de galletas identificó pérdidas económicas por rotura de productos en el transporte. ¿Qué acciones toma la empresa? Forma un equipo de mejora para analizar la causa raíz. Se cambia el diseño del empaque por uno más resistente. Se entrena al personal de embalaje en el nuevo procedimiento y se monitorea la reducción de pérdidas mensualmente.
Como resultado, disminuyen los reclamos de clientes y las pérdidas por rotura bajan en un 60%. En un laboratorio clínico, el laboratorio recibía reclamos por demoras en la entrega de resultados de urgencia. ¿Qué acciones toma el laboratorio? Mide el tiempo real de procesamiento, reorganiza la prioridad de ingreso de muestras urgentes, ajusta la programación del personal en turnos críticos, se revisa el sistema cada 30 días y se hace mejora continua basado en el PDCA. Como resultado, el tiempo de entrega de urgencias se reduce de 4 horas a 1 hora y media en promedio. Distribuidor de insumos médicos. Varios clientes informaron que recibían productos incorrectos en sus pedidos. ¿Qué acción puede tomar el distribuidor? Revisar los errores mediante un análisis de causa. Con el modelo de Ishikawa, se mejora el sistema de escaneo de códigos antes del despacho. Se capacita al personal en control visual final del pedido. Se implementa el KPI de porcentaje de exactitud en pedidos. ¿Qué resultados se obtiene? Disminuyen los errores en pedidos de un 7% a un 1% en 3 meses. El sexto principio habla sobre la toma de decisiones basada en evidencia. Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados. Es un proceso complejo y siempre arrastra cierta incertidumbre. Con frecuencia implica múltiples tipos y fuentes de entradas, así como su interpretación, que ésta puede ser subjetiva. Es importante entender las relaciones de causa y efecto y las consecuencias potenciales no previstas. El análisis de los hechos, las evidencias y los datos conduce a una mayor objetividad y confianza en la toma de decisiones. Beneficios clave que nos trae este principio. Mejora en los procesos de toma de decisiones. Mejora en la evaluación del desempeño del proceso y de la capacidad para lograr los objetivos. Mejora la eficacia y la eficiencia operativa. Aumenta la capacidad de revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y las decisiones, así como el aumento de la capacidad de demostrar la eficacia de las decisiones previas. Veamos entonces qué posibles acciones podemos tomar en base a este principio. Determinar, medir y hacer el seguimiento de los indicadores clave para demostrar el desempeño de la organización. Es decir, definir qué datos son importantes, medirlos bien y monitorearlos para saber si la organización está funcionando correctamente. Un ejemplo práctico: una empresa distribuidora mide semanalmente el tiempo promedio de entrega y la tasa de reclamos para evaluar su desempeño logístico. Poner a disposición de las personas pertinentes todos los datos necesarios, es decir, compartir la información clave con las personas adecuadas en el momento indicado. Un ejemplo: en un laboratorio, los bioquímicos reciben reportes de errores mensualmente para mejorar sus prácticas en los análisis. Asegurarse de que los datos y la información son suficientemente precisos, fiables y seguros. Debemos verificar que la información que se usa sea correcta, consistente y esté protegida. Por ejemplo, en una planta de alimentos, se asegura que los registros de temperatura de los hornos estén calibrados y resguardados digitalmente. Analizar y evaluar los datos y la información utilizando métodos adecuados. Debemos usar herramientas correctas para interpretar los datos y sacar conclusiones útiles. Por ejemplo, un hospital aplica análisis estadístico sobre los tiempos de atención para descubrir las causas de demoras
y plantear mejoras. Asegurarse de que las personas son competentes para analizar y evaluar los datos según sea necesario. Debemos capacitar a quienes manejan la información para que ellos puedan interpretarla siempre de manera correcta. Un ejemplo, una empresa de insumos médicos forma a su personal de calidad en Excel, en gráficos estadísticos, para que ellos de esa manera puedan interpretar tendencias de rechazo. Tomar decisiones y tomar acciones basadas en la evidencia, equilibrando la experiencia y la intuición. Es decir, basarse en hechos concretos para decidir sin descartar la experiencia del equipo. Por ejemplo, antes de cambiar de proveedor, una distribuidora analiza reportes de entrega, de reclamos. Veamos entonces de qué manera podemos aplicar este principio con los siguientes casos. En una industria de alimentos, un fabricante de jugos observó variaciones en la vida útil de sus productos sin causa aparente. ¿Qué posibles acciones tomó? Recopiló datos de pH, temperatura de pasteurización, tiempos de llenado y almacenamiento. Se detecta que una línea tenía desviaciones en la temperatura de pasteurización. Entonces se ajusta el equipo y se estandariza el monitoreo. Como resultado, se estabiliza la vida útil del producto y se reduce el riesgo de reclamos por vencimiento prematuro. En un laboratorio clínico, pacientes reportaban demoras, pero la dirección no sabía en qué parte del proceso ocurría. ¿Qué acciones tomaron? Miden tiempos reales desde la recepción hasta la entrega del informe. Se identifica que el cuello de botella está en el área de validación médica de resultados. Se implementa un sistema digital de validación rápida y alerta de muestras críticas. Como resultado, reducción del tiempo total por muestra y mayor satisfacción de los pacientes. Veamos entonces a un distribuidor de insumos médicos. El gerente sospechaba que las demoras eran culpa del personal de bodega, pero no tenía pruebas. ¿Qué acciones se tomaron? Se analizan los tiempos desde el pedido hasta el despacho mediante un sistema de gestión empresarial, que es un software que integra y gestiona en una sola plataforma todos los procesos claves de una organización. Procesos de compra, de inventario, contabilidad, de producción, venta, logística, recursos humanos, área de calidad. Se descubre que el retraso estaba en la aprobación interna de órdenes de compra y no en la bodega. Se reduce el tiempo de aprobación y se automatizan alertas. De esta manera entonces los pedidos procesados tienen mayor fluidez y eliminación de errores de juicio por falta de datos. Veamos entonces nuestro último principio, la gestión de las relaciones. Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como los proveedores. Beneficios clave: aumento del desempeño de la organización y de sus partes interesadas pertinentes, respondiendo a las oportunidades y restricciones relacionadas con cada parte interesada. Entendimiento común de los objetivos y valores entre las partes interesadas. Aumento de la capacidad de crear valor para las partes interesadas, compartiendo los recursos y la competencia y gestionando los riesgos relativos a la calidad. Una cadena de suministro bien gestionada que proporciona un flujo estable de productos y servicios. Veamos entonces las posibles acciones que podemos tomar en base a este principio. Determinar las partes interesadas pertinentes, tales como los proveedores, los socios, clientes, inversionistas, empleados y la sociedad en su conjunto, y su relación con la organización. Es decir, identificar quiénes se ven afectados o tienen interés en lo que hace la organización y entender cómo se relacionan con ella. Un ejemplo,
Una empresa de insumos médicos identifica como partes interesadas a hospitales, ARSA, transportistas, personal interno y la comunidad donde opera. Determinar y priorizar las relaciones con las partes interesadas que es necesario gestionar, es decir, evaluar cuáles relaciones son más importantes de cuidar y fortalecer según el impacto que tienen en los objetivos. Un ejemplo de esto, una clínica prioriza la relación con proveedores de reactivos críticos, ya que de su cumplimiento depende el servicio diario. Establecer relaciones que equilibren las ganancias a corto plazo con las consideraciones a largo plazo. Es decir, no buscar solo beneficios inmediatos, sino relaciones que perduren y sean beneficiosos a largo plazo. Por ejemplo, un distribuidor negocia precios justos con proveedores pequeños para garantizar abastecimiento estable y ético. Resumir y compartir la información, la experiencia y los recursos con las partes interesadas pertinentes, es decir, colaborar abiertamente con proveedores, aliados o clientes para crecer juntos. Por ejemplo, un laboratorio comparte resultados de validación con su proveedor de equipos para optimizar el rendimiento técnico. Medir el desempeño y proporcionar retroalimentación del desempeño a las partes interesadas, cuando sea apropiado, para aumentar las iniciativas de mejora. En otras palabras, evaluar qué tan bien funcionan las relaciones y comunicarlo para fomentar mejoras. Una planta de alimentos califica a sus proveedores mensualmente y comparte los resultados para corregir desviaciones. Establecer actividades de desarrollo y mejora colaborativas con los proveedores, los socios y otras partes interesadas. Trabajar en conjunto con aliados para desarrollar nuevos productos, servicios o procesos. Un ejemplo práctico, un hospital y una empresa de dispositivos médicos desarrollan en conjunto un nuevo sistema de monitoreo de pacientes. Fomentar y reconocer las mejoras y los logros de los proveedores y los socios, es decir, agradecer y premiar el esfuerzo de los aliados cuando contribuyen con mejoras o resultados positivos. Un ejemplo, un distribuidor otorga un reconocimiento anual a su proveedor más eficiente en entregas y cumplimiento de requisitos sanitarios. Veamos entonces de qué manera podemos aplicar este último principio con los siguientes casos. En la industria de alimentos, un fabricante de salsas tenía frecuentes problemas por retrasos en la entrega de frascos por parte del proveedor. ¿Qué acciones tomó? Se firma un acuerdo de colaboración a largo plazo con el proveedor, con objetivos compartidos de puntualidad. Se establecen reuniones mensuales para coordinar la producción y revisar mejoras logísticas. Se comparte el plan de producción de la planta con el proveedor para sincronizar las entregas. Como resultado, reducción de tiempos muertos por falta de insumos y mayor estabilidad en la producción. Ahora veamos en un laboratorio clínico. Un laboratorio necesitaba reactivos urgentes, pero el distribuidor no priorizaba sus pedidos. ¿Qué acciones tomó? El laboratorio establece una alianza estratégica con el proveedor, con condiciones preferenciales para en casos de emergencia. Se coordina un sistema de stock mínimo compartido. Se evalúa periódicamente la satisfacción mutua y se ajustan los procesos. Resultado: mayor disponibilidad de insumos críticos y mejora de la continuidad del servicio al paciente. En un distribuidor de insumos médicos, los hospitales se quejaban de que no podían prever el tiempo de entrega de productos. ¿Qué acciones tomó? El distribuidor crea una plataforma de seguimiento en línea de pedidos para sus clientes. Se establecen canales directos de comunicación y visitas periódicas a los clientes clave. Se implementa una encuesta de satisfacción y se ajustan
las rutas de entrega. Como resultado, mayor confianza de los clientes, fidelización y mejor posicionamiento en el mercado. De esta manera logramos abordar los principios de la gestión de la calidad, comprendiendo sus beneficios clave, identificando las posibles acciones y fortaleciendo lo que aprendimos con ejemplos prácticos en sectores críticos. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Espero verlos pronto abordando otro tema de interés.